trabajar con datos simples agrupados. Están los datos no agrupados cuando hay poca cantidad de datos. Y un ratito. Y también datos agrupados cuando estamos trabajando con intervalos de clases, ¿verdad? Entonces, datos simples agrupados, este sería un tipo de datos intermedio entre ellos cuando el rango no es muy grande y no hace falta agrupar en intervalos de clase, ¿verdad? Primero tenemos la media aritmética. Vamos a usar la fórmula para este tipo de datos. Vamos a estar utilizando la fórmula para datos agrupados, que es sumatoria de x por f dividido n. Después está la varianza. La varianza vamos a estar utilizando esta fórmula, que sería sumatoria de x al cuadrado por f dividido todo esto por n. Y a esto le restamos otra vez media elevado al cuadrado. Media aritmética elevado al cuadrado. Luego está la desviación típica, que es directamente la raíz cuadrada de la varianza, la raíz cuadrada de ese cuadrado, que es la raíz cuadrada de toda esta fórmula. Y por último vamos a estudiar el coeficiente de variación, que es la división entre la desviación típica dividido la media aritmética. Bueno, acá vamos a crear un conjunto de datos para que nos sirva como ejemplo. Acá vamos a crear una pequeña tabla que nos pueda servir como ejemplo. A ver, acá podemos trazar una línea acá hasta acá y acá otra línea. Ahí está. Y vamos a trazar líneas horizontales también. A ver, uno. Está este. Y una última fila, ¿verdad? Ahí ya tenemos. Bueno, acá por ejemplo yo puedo poner, acá estaría la variable. Acá puede ser la variable, que puede ser por ejemplo calificación, por ejemplo. Puede ser también otra variable. En este caso vamos a trabajar con calificación. Acá la variable va a representar la x, así como en datos no agrupados. En datos agrupados, por ejemplo, la x es la marca de clase. Por ejemplo, en el caso de calificaciones sería 1, calificación 2, calificación 3, calificación 4, calificación 5. Y acá iría la frecuencia, que sería la cantidad de alumnos que obtuvo esa calificación, ¿verdad? Acá sería la frecuencia. Entonces la frecuencia es F, la frecuencia absoluta. La frecuencia acumulada es FA. Acá puede ser, por ejemplo, 5, acá puede ser, por ejemplo, 7, acá puede ser 10, acá puede ser, por ejemplo, acá, otra vez puede ser 5, acá puede ser 3. Entonces acá estamos definiendo, acá significa de que hay un alumno que, hay 5 alumnos que obtuvieron calificación 1, 7 alumnos que obtuvieron calificación 2, 10 alumnos que obtuvieron calificación 3, 5 alumnos que obtuvieron calificación 4 y 3 alumnos que obtuvieron calificación 5. Entonces, sumando todo esto, voy a poder hallar la cantidad de estudiantes que tienen cierta calificación, ¿verdad? Que sería el tamaño de la muestra. Entonces puedo sumar todo, que quedaría 7 más 3 acá, 10, 20, 30 en total, ¿verdad? O sea, acá sería 30. N entonces es igual a 30. Para calcular media aritmética, entonces necesito la multiplicación de x por f. Esta multiplicación necesito. Y para poder sumar todo, entonces acá voy a hacer la multiplicación entre x por f.
X por F sería esta X por F, que sería 1 por 5, acá va a ser 5. Acá 2 por 7, que va a ser 14. 3 por 10, que va a ser 30. 4 por 5, que va a ser 20. Y 5 por 3, que es igual a 15. Ahí ya tenemos. Y hay que sumar todo esto para saber, para poder hacer la división. Ahora voy a poner un cuadrito más acá para poder hacer la suma total y hallar acá, ¿verdad? Entonces acá sería, por ejemplo, 5 más 15, 20, acá sería 50 más 20, 70, 84 con esto. 84. Esta sería la sumatoria de X por F, 84. Entonces acá voy a ponerle, para media aritmética, para poder calcular media aritmética, le voy a poner a este, le voy a poner a este le voy a poner B, a este le voy a poner C y a este le voy a poner D para que nos sirva como ejemplo, ¿verdad? Entonces, para calcular A, que es la media aritmética, voy a poner la fórmula que es igual a la sumatoria de X por F, X por F. X por F es lo mismo que F por X, ¿verdad? Sobre N. Entonces la sumatoria de X por F es esto, que es 84. Y 84 voy a dividir por N, que es igual a 30. Entonces voy a dividir por 30. Es igual 84 dividido 30. 84 dividido 30 me va a dar entonces 2,8. Entonces acá pongo 2,8. Y este sería entonces mi media aritmética. Y la media aritmética puedo redondear acá, en el caso de calificación, que sería 13, ¿verdad? Entonces puedo decir que en promedio tuvieron calificación 3. Solamente que para usar como cálculo auxiliar va a variar mucho el resultado, entonces utilizo otra vez el mismo resultado para poder calcular la varianza. La varianza tiene la fórmula de S cuadrado es igual a la sumatoria de X al cuadrado por F dividido todo eso por N. Entonces acá voy a sumar todo X al cuadrado por F. X al cuadrado por F. Y faltó restarle, hay que restarle otra vez acá media al cuadrado. Acá. Menos media al cuadrado. Menos media al cuadrado. Es igual. O sea que acá voy a hacer la sumatoria de X al cuadrado por F. Pero no tengo todavía X al cuadrado por F. Entonces necesito una columna más para poder hallar X al cuadrado por F. X es calificaciones y F es la frecuencia absoluta. Entonces sería 1 al cuadrado por 5. 1 al cuadrado es 1 por 5 es 5. X al cuadrado por F. 2 al cuadrado me va a dar 4 y 4 por 7 me va a dar 28. 3 al cuadrado me va a dar 9 y 9 por 10, 90. 4 al cuadrado me va a dar 16 y 16 por 5 que me va a dar 80. 5 al cuadrado es 25 y 25 por 3 que va a dar 75. Acá nuevamente voy a agregarle un cuadrito y voy a sumar todo eso, que sería desde el 5 hasta el 75. Voy a hacer la suma. Entonces acá voy a hacer toda esa suma que sería 5 más 5 más 28 más 90 más 80 y más 75 da 278. Entonces pongo acá 278. Esta sería la sumatoria de X al cuadrado por F, que sería este resultado. Entonces pongo acá 278 sobre N, y N es igual a 30. Dividido 30 entonces, ¿verdad? Menos media al cuadrado. ¿Cuánto es media? 2,8.
2,8 elevado al cuadrado. Entonces primero voy a dividir 278 dividido 30. Me da acá 9,27 sería redondeado. 9,27. Y ese voy a restarle 2,8 al cuadrado, que sería 2,8 al cuadrado, que es 7,84, ¿verdad? 7,84. Y al final hago la resta entre 9,27 menos 7,84 y es 1,43. 1,43, entonces nos salió la varianza. Ahora puedo calcular a partir de ahí la desviación típica, que sería C. La desviación típica es directamente la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de la varianza. Si es que, por ejemplo, no calculé la varianza, voy a utilizar la fórmula de la raíz cuadrada de la sumatoria de x cuadrado por f dividido n está dentro de esta raíz, menos media al cuadrado, menos media al cuadrado. Es igual a, y acá voy a hallar, en este caso ya calculé la varianza, que es 1,43, voy a hallar directamente la raíz cuadrada de 1,43. Entonces, la raíz cuadrada de 1,43 es igual a, raíz cuadrada de 1,43 es igual a 1,19, que es hay un 5 después del 19. Entonces puedo redondear a 1,20, o que es lo mismo que 1,2, ¿verdad? Entonces la desviación típica salió 1,2. Por último, hallamos o sea que el coeficiente de variación C.B, coeficiente de variación, es la división entre S dividido media aritmética. Desviación típica dividido media aritmética. La desviación típica salió 1,2 y la media aritmética salió 2,8. Entonces voy a dividir 1,2 dividido 2,8. Hago la división. Entonces acá sería dividido 2,8. Sale 0,42. Hay un 7 al lado. Puedo redondear en dos decimales, que sería 0,43. Puedo usar este 0,43 o multiplicar por 100 y me va a salir 43%. Normalmente el coeficiente de variación lo que encuentra es la dispersión de los datos, entonces, y la representatividad de la media aritmética también. Entonces acá lo que calculamos acá son medidas de dispersión y una medida de tendencia central. Sería para datos simples agrupados. Hasta acá va la grabación.